Buenas noches. Durante un tiempo he trabajado por las madrugadas en diferentes estaciones y líneas del metro. Pues bien, estando en la estación Boulevard Puerto Aéreo en la línea 1, alrededor de las 2:50 am, me encontraba sentado en el andén dirección observatorio. Estaba muy vacío porque todas las empresas terminaron de trabajar esa semana. En esa estación, abajo de las escaleras del andén, estaban construyendo lo que ahora son las bodegas de los empleados de limpieza. Entré para acomodar las cosas de mi mochila, y mientras estaba en eso, empezaron a escucharse las risas como de unos niños. Eran como si estuvieran jugando a perseguirse, incluso por los huecos que se veía unas sombras de los pies. Me quedé atento mientras pensaba con quién estaría, ya que no dejan entrar a nadie a esa hora. Y repito, ya estaba más vacío que otras noches. Entonces esperé que se acercaran otra vez las risas y las pisadas se escucharan más fuerte, y rápido me asomé. No tardé mucho porque no había puerta, y justo en ese momento todo quedó en silencio. Caminé un rato por fuera, no se encontraba nadie. Es más, ni siquiera los policías que rato antes me pidieron que identificara para poder estar ahí. Después de eso me mantuve más atento por si lograba ver algo para encontrar una explicación. Por ratos las láminas cercanas a las lámparas comenzaban a rechinar fuerte y de nuevo se oía que alguien caminaba a lo lejos, pero nadie estaba ahí. Hace poco recordé eso que presencié, pues en esta misma línea, en la estación Pantitlán, me quedé solo en cierta área a trabajar. Y unas personas me advirtieron que si me encontraba con una niña de alrededor de unos 11 años, me escondiera o me echara a correr, porque a un compañero suyo le pasaron cosas malas cuando la vio, y tuvo que dejar el trabajo. Espero que les gusten las historias del metro, porque muchas de ellas son reales. Lo que acabo de contar no es comparado con otras situaciones paranormales que me sucedieron ahí, y que por la situación actual no puedo compartir con ustedes, pero ojalá pronto pueda hacerlo. Gracias por leerme. Buenas noches, familia TDT. Hoy estaba viendo unos videos referentes a sucesos extraños y paranormales sucedidos en el metro de la Ciudad de México. Y bueno, viendo que están enviando relatos contados en el canal, entonces hoy vengo a contarles una experiencia corta y un poco extraña que presencié. Resulta que yo trabajaba en el centro histórico, y la línea que usaba para llegar al trabajo era la B, que va de Ciudad Azteca a Buenavista. Mi turno era intermedio y salía de trabajar a las 7 de la noche, hora pico. Para poder alcanzar lugar, ya sea sentado o de pie, lo que hacía era irme hasta Buenavista. Yo bajaba hasta Ciudad Azteca. Un día pedí salir un poco más temprano y me encontraba en Buenavista por ahí de las 6:30. ¡Wow! Había muchísima gente y yo logré colarme casi hasta enfrente, por donde se encuentra la línea límite entre el pasillo y las vías del metro. Ya estábamos esperando a que el metro cambiara de carril para que pudiéramos abordarlo. Me dio por asomarme un poco para ver si el metro se iba a seguir por el túnel o si se iba a cambiar de carril. En eso pude notar que del otro lado del carril, del lado donde está el túnel del metro, había un niño, entre unos 8 o 10 años, asomándose a las vías, corriendo de un lado a otro, como buscando a alguien. Del lado del túnel del metro ya estaba cambiando de carril, por lo cual su avance era bastante lento. De repente, el niño al otro lado se aventó a las vías del metro y corrió de un extremo a otro, donde me encontraba yo. Lo primero que pensé fue en maldecir, pues había tenido un día de trabajo pesado. Me encontraba fastidiada y no había pensado bien en lo que estaba presenciando. Creí que el servicio se iba a detener por el acto del niño. Sin embargo, el metro continuó avanzando normal, y el niño alcanzó a subirse del lado antes de que el metro lo golpeara. Ahí lo perdí de vista entre la multitud. A ver,
Cuando me subí al vagón, comencé a analizar lo que sucedió. Se me hizo increíble que cuando el niño se arrojó a las vías del metro, nadie reaccionó. Todo el mundo estaba en sus asuntos, como cuando una persona normal se hubiera horrorizado y gritado de preocupación. El niño tampoco se vio afectado al momento de caer y correr por las vías, pues se supone que te puedan dar una enorme descarga eléctrica si tocas cierta parte de las vías, ¿no? También se me hizo raro que el metro no se detuvo a pesar de casi golpear al niño. Quedé muy confundida y no supe qué acababa de presenciar. Esto se lo platiqué a varias personas que conozco y algunos amigos que viven por la zona me contaron que también han visto a ese niño. Se dice que ese niño murió por caerse en las vías del metro hace ya un tiempo y que su espíritu suele vagar por ahí, corriendo entre los pasillos y las vías del metro. Después de este suceso, jamás lo volví a ver. ¿Alguien más ha visto a ese niño en la estación del metro? ¿Y saben la historia de su muerte y aparición? Gracias por leerme, TDT. Buenas noches, Raúl. Te mando mi relato, espero lo puedas leer. En el 2001 trabajaba por la colonia Huizotla, por lo que era la refinería de Azcapotzalco. Era una empresa de transportes especializada en artículos de tocador. Era un viernes, y ese día en especial salimos temprano, a eso de las 2 de la tarde. Como no quería llegar temprano a mi casa, fui a visitar a un amigo, allá por la colonia Roma. Estuvimos platicando de tantas cosas que no nos dimos cuenta, y eran las 11 de la noche. Inmediatamente me comencé a despedir y me dijo que me llevaba al metro Chabacano, porque iba por su trabajo, ya que él es programador, y tenía que recoger lo que le asignaban ahí por Tlalpan. Subimos a su carro, y cuando llegamos a Chabacano, bajé y entré a la estación. Fui hasta la línea de Garibaldi a Constitución. Ya que abordé el vagón de hasta adelante, me senté en el asiento individual, y echando un vistazo alrededor del vagón, vi que nada más éramos unas 4 personas en ese. Saqué un libro que lo tenía forrado con papel periódico para que no se maltratara la pasta. Me puse a leer un poco en lo que llegaba a la terminal Constitución. Realmente me enfrasqué en la lectura, que ni me daba cuenta de cuándo paraba, ni de quién subía ni de quién bajaba. De repente, al llegar a la estación Apatlaco, se subieron 3 mujeres, de las cuales una llevaba un niño, como de 3 años. Esta la llevaba en sus brazos, y me di cuenta de esto porque al entrar al vagón iban riendo muy fuerte. La verdad, sí distraían hasta a un monje. 2 de ellas se sentaron en el asiento doble de mi izquierda, y la que llevaba al niño se sentó enfrente. La verdad, todas ellas eran bastante bonitas. De piel blanca, ojos verdes, cabello muy pero muy bonito, casi rubio. De repente, la que se veía más joven me sonríe y me comenta: Oye, ¿y si está bueno ese libro? Me dijo. Sí, está bastante bueno. Contesté, un tanto sorprendido. Sí, es bueno, dijo. Pero ¿sabes cuál es mejor? El de San Ciprián. Deberías de leerlo. Si quieres vamos a mi casa y ahí te lo presto. Siguió diciendo. ¿Verdad, mamá, que lo invitamos? Le dijo a la que tenía el niño. Esta asintió, moviendo la cabeza y sin decir una sola palabra. De repente llegamos a la estación Escuadrón 201 y vi que subieron 3 muchachos y una chica. Iban platicando y se dirigían a los asientos vacíos. Cuando vieron a las que estaban platicando conmigo, se movieron a la puerta que comunicaba con la cabina del conductor. Los veía yo que se me quedaban viendo, y luego veía a las mujeres y cuchicheaban entre ellos. Yo seguía hablando con ellas, que con mucha insistencia quería que me fuera con ellas a su casa. Me negaba poniendo de excusa que no podía, ya que tenía que ir a trabajar. Cuando llegaron a la estación de Iztapalapa, se levantaron, y ya que iban a salir del vagón, una de ellas me dijo: Pero nos vamos a encontrar otra vez.
Se bajaron y al cerrar las puertas y comenzar a avanzar, los muchachos que se habían subido en el escuadrón se sentaron junto a mí y me preguntaron que por qué les había hablado a esas mujeres. Extrañado, les pregunté que el porqué de esa pregunta. Y la chica me dijo que si realmente no me fijé que estaban realmente horribles y que el perro que llevaba la más gorda realmente estaba súper horrible. No creí lo que me decían porque yo nunca las vi fea. Al contrario, se me hicieron bastante bonitas. Entonces, una señora que estaba en el otro lado del extremo del vagón se acercó y nos dijo a todos: a este señor se lo querían llevar las brujas. Y viéndome, me dijo: te salvaste, esas son las brujas que vienen a buscar incautas y se los llevan al Cerro de la Estrella, y ahí se los friegan. ¿A poco no has sabido de los que se han encontrado por la cueva del diablo? Pues esas son las que se los llevan. Vimos que se bajó la señora y se quedó en el andén. Cuando empezó a avanzar el metro, la señora que platicó con nosotros ya no estaba. Ya no comentamos nada y al llegar a Constitución le dije a los chavos: la verdad, creo que sí me salvé. Gracias por leerme. Hola familia TDT. Vengo a platicar mi historia que me pasó en el metro de la Ciudad de México. Todos los días ocupaba el metro entre los años 2011 y 2014, pues en ese entonces iba a la vocacional 13 en Tasqueña. Yo vivía en Ciudad Neza, así que como la mayoría, llegaba al metro Pantitlán temprano, alrededor de las 5:30 de la mañana. La ruta siempre era la misma de lunes a viernes, de Pantitlán a Chabacano, y ahí transbordaba la línea 2 para ir a Tasqueña. Una mañana, como cualquier otra, hice el cambio de línea en Chabacano, pero esa mañana fue diferente. Esa mañana sentí como cuando entras a los famosos backrooms, ¿me entienden? Quien hace el transbordo en esa estación saben que es difícil confundir la dirección del metro que quieres tomar, pues hay que cruzar todo el puente de la estación para ir con dirección al sur. Como todos los días, me subí al tren que iba llegando. Me dormía unos minutos y siempre despertaba en el metro Villa de Cortés alrededor de las 6:25. Casi siempre me despertaba a esa hora, pero esa vez no. Esa vez no me dormí y cuando me di cuenta ya estaba en San Antonio Abad, una estación adelante de Chabacano, pero en dirección a 4 caminos. Me sentí confundido y las bocinas del tren confirmaban que iba llegando a San Antonio. Me bajé en esa estación y se sentía raro el ambiente. O sea, con mucha tranquilidad, pero con mucho nervio. No pasaba ni un solo auto sobre la calzada de Tlalpan. Las luces de la estación estaban a mitad de brillo y el tren del que me bajé no se iba. Me puse algo nervioso. No sabía qué hacer, pues me preocupaba más por llegar a la escuela a tiempo que realmente lo que estaba sucediendo. Mi teléfono ya marcaba las 6:35 de la mañana. Esperé por el tren que fue en dirección al sur, y después de unos 2 minutos por fin llegó. Lo abordé y me aseguré de que ahora sí tuviera la dirección a Tasqueña. Nuevamente, como de costumbre, en el metro Villa de Cortés, revisé la hora y eran las 6:25. O sea, ¿había regresado 10 minutos en el tiempo? Me empecé a sentir mal y así me fui hasta la escuela. Cuando llegué a la vocacional, lo primero que hice fue ir al baño y volver el estómago. En verdad, estaba en shock. Tenía los nervios a todo lo que daba. Nunca platiqué esto a nadie, y años después me enteré de que no era el único que le había pasado esto en el metro. Después de eso, no me volvió a pasar nada más en el metro, pero para ser honesto, siempre me da algo de nervios subir en el metro en las mañanas. Afortunadamente, ya casi no lo uso,
Y si lo uso es por las tardes o por las noches, pues siento que el ambiente del metro en las mañanas muy serio, como si todos no terminaran de despertar por ser muy temprano. Bueno, gracias por leerme, TDT. Hola Raúl, hola familia Terapia de Terror. Quisiera compartirles algo que me pasó en el metro en la Ciudad de México hace un par de meses. Los que usan la línea que va de Rosario a Martín Carrera y después transbordan para Indios Verdes entenderán un poco más. Eran las 11:55 y estaba corriendo. Quería alcanzar el último tren que iba hacia Ciudad Universitaria. Ya en la línea 3, entonces bajé. Allí vi una señora de bastón que caminaba muy despacio en las escaleras, con dirección hacia donde transbordo. Yo la pasé rápido, lo cual me llamó la atención. Al momento sentí feo, porque sentí que se dirigía hacia donde iba yo. De plano, no alcanzaría. La verdad, no me detuve y continué. Entonces, al pasar el pasillo de algunos metros de la misma línea naranja, hay unas escaleras para el andén. Oh, ¿y cuál fue mi sorpresa? Ella iba subiendo. Sí, la misma señora que había dejado muchos metros atrás. Al momento la reconocí porque era la última persona que vi en ese lugar. Por ello, no olvidé el detalle ni la vestimenta y su característico bastón. Pero de la misma manera, cuando me di cuenta y solo sentí un escalofrío, la pasé. Me fijé a ver si alcanzaba el metro que aún se encontraba esperando gente. Apuré más y sí, alcancé el lugar. Después volteé hacia las escaleras. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que nunca salió más esa señora. Me sorprendió. ¿En verdad me había topado con un fantasma del metro? Digo, me sorprendí porque a pesar de ser usuario del mismo por años, a mí nunca me había pasado nada. Ojalá alguien tenga algún dato, o mejor aún, se le haya parecido la misma señora para que me cuente. Gracias por leerme. Hola comunidad TDT. Soy un conductor del metro de la Ciudad de México y hoy les traigo un nuevo relato, espero que les guste. Pepe trabajaba en la limpieza nocturna del metro y en la cuadrilla que le tocaba le asignaron la estación Candelaria de la línea 1. Al dirigirse a la estación primero llevaron las escaleras y después se dividieron para acabar más rápido. A Pepe lo mandaron a un área cerca de la taquilla, estaba tallando el piso. Y cuando barrió el agua hacia la parte exterior de la estación, justo donde se resbalaba el agua, se dio cuenta muy tarde de que una joven se encontraba parada en el exterior de la estación. Mojando sus pies, la muchacha volvió a verlo. Pepe le pidió una disculpa, diciendo que no se había fijado que ella se encontraba ahí. Él siguió trabajando, y al salir de la estación al terminar de barrer el agua, le pidió permiso a la muchacha para que se moviera, y poder así jalar el agua. La luz era bastante tenue, pero Pepe alcanzó a distinguir los rasgos de la muchacha. Era bastante delgada, pálida y un rostro muy triste. Pepe se acercó, le dijo que sí estaba bien porque ya era muy tarde y era una zona bastante peligrosa. Ella solo le dijo que estaba esperando a su familia, y Pepe le dijo que mejor se pasara para adentro porque allí era bastante peligroso. Al decir esto, la chica empezó a llorar y solo dijo, ya es demasiado tarde. Pepe intentó tomar de su hombro a la chica, pero al tocarla, sintió un frío y como una descarga eléctrica que lo desvaneció. Al despertar sus compañeros estaban con él y de la chica, nada. De esto fue de lo que nos enteramos después. Esa era una chica que habían asaltado en ese lugar. La habían acuchillado y desafortunadamente estuvo en agonía porque la ambulancia nunca llegó. Y finalmente murió ahí. Gracias por leerme, TDT.
Hola familia TDT, muy buenas noches. Hace unos meses en la línea 1 del metro en la estación Moctezuma, de madrugada por cuestiones de trabajo, tuve que descender a las vías de la entrada del túnel. La estación estaba muy tranquila debido a que ya habíamos menos personas. Para la segunda noche de igual forma me quedé en el mismo sitio por un largo rato. Miraba a todos lados, pero me mantenía pendiente al trabajo y concentrado. En un momento de esos miré hacia dentro del túnel y vi a una persona de estatura mediana, con 2 linternas pequeñas sujetadas a su casco. Caminaba lento y de tanto en tanto se agachaba como si recogiera algo. De forma lógica pensé que era un trabajador de limpieza, porque ellos se encargan de retirar los objetos peligrosos de los trenes. Aunque como dije, estaba atento a mi trabajo, pero volteaba constantemente a mirarlo. Continuaba con lo mismo de caminar un poco y agacharse. Estaba esperando a que llegara donde estaba yo para preguntarle si estaba muy sucia la vía o lo habían mandado solo. Pero, por más que esperé, no se acercaba lo suficiente. Cada vez que lo miraba parecía caminar, pero se mantenía en la misma distancia. Pasaron unos 15 minutos, y cuando por fin pareció aproximarse más rápido hacia donde estaba yo, sus pasos hacían más ruido que antes. Lo miré, y justo ahí, por un segundo volteó y ya venía el tren de servicio, que dudo mucho que me hubiera visto por la oscuridad del lugar en el que me encontraba. Además que llevaba ropa negra. Acercándose más al tren, yo di un brinco para ponerme a salvo, y esperé a que pasara para volver al mismo lugar. Fueron unos segundos solamente, y la persona que había estado ahí, cerca de mí, ya no se encontraba. No salió nunca del andén, y no hay lugares donde se haya podido meter sin que yo lo notara con la luz del tren de servicio. Un compañero que de lejos me había visto venía corriendo, y me dijo que muchas veces me gritó para que me apartara. Me preguntó que por qué me había quedado parado volteado hacia atrás sin hacerle caso. No le conté lo que había visto, y la verdad, aunque me dijo que gritó, nunca pude escucharlo. Les diré justo cómo era lo que vi. Cuando más se acercó, ya no tenía la misma estatura que antes. Era una figura opaca de su cuerpo. Sus facciones eran muy marcadas en su rostro, a pesar de que estaba bastante oscuro. Tenía grandes ojeras, y aunque segundos antes sentí su mirada, estoy seguro de que no tenía ojos. Gracias por leerme Terapia de Terror.